1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de todo el Evangelio. Él depende tanto para nuestra justicia, para nuestra reconciliación con Dios, para nuestra remisión y sobre todo y como fundamento lógico, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, Él refiere a nuestra salvación. Nuestra salvación no puede estar fundamentada en las buenas obras. No podemos pensar que nuestras buenas obras nos darán la salvación. Es Jesucristo el fundamento, tanto para la iglesia, tanto para la vida personal, etcétera. Jesucristo es el fundamento en todo sentido, en todo aspecto. Jesucristo es el fundamento. El Señor Jesús también mencionó que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Por tanto, conocemos que la roca es Cristo, obviamente. Así que todo fundamento está en Jesucristo, sobre todo la salvación. ¿Por qué? Más adelante dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra, entonces, las buenas obras, ¿para qué sirven si no nos traen salvación? Jesucristo obviamente es el que nos da salvación. La Escritura nos dice, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, aquí nos revela que por la fe en Jesucristo uno alcanza vida eterna, no por las obras. También en el Antiguo Pacto se nos enseña en Habacuc que el justo por la fe vivirá. Así también tenemos que conocer otro aspecto con respecto a este tema que dice que nuestra justicia ante Dios es como un trapo de inmundicia. Por tanto, lo que nos dice de la fe es que seremos salvos por la fe, puesta en Jesucristo, ya que Él es el fundamento, o sea, de salvación, de reconciliación, de remisión, etcétera, etcétera. El fundamento es Jesucristo. Por la fe somos salvos, por la fe puesta en Jesucristo. ¿Pero qué habla de las obras? De las obras habla diciendo, son un trapo de inmundicia ante Dios. Pero también hay un versículo en Santiago, en el apóstol Santiago, lo que escribe el apóstol Santiago, que dice, la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa esto? Que probablemente la obra refieren también a la salvación por cuanto la fe sin obras es muerta. No, obviamente tenemos que conocer esto. Por lógica, uno no puede decir tener fe y estar haciendo cosas contrarias a la fe que profesa. Por tanto, tenemos que entender esto, por ejemplo, en el versículo 16 de Juan 3. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Ese cree nos da a conocer también con respecto a una perseverancia que se debe tener con respecto a la fe. Una perseverancia, esta palabra es importante, la perseverancia, una fe perseverante. Hay unas palabras del Señor Jesús también que dice, el que permanece hasta el fin, éste será salvo. Por tanto, nos habla de una perseverancia. Entonces, ¿qué significa con respecto a las obras? ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Uno tiene que demostrar con obras que tiene fe, pero la fe en Jesucristo es la que da la salvación. Son dos temas diferentes. Uno no puede decir tener fe y no tener acompañamiento de nada. Por ejemplo, no puedes ser perseverante en el Evangelio o no ser obediente a las palabras o los mandamientos de Jesucristo. Por tanto, si dice tener fe en Jesucristo, debería tener la obediencia a Jesucristo que tanto profesa prácticamente. Así que, ¿las obras para qué sirven? Literalmente nos demuestran la fe. Las obras también nos demuestran
obediencia a Jesucristo. Y también nos enseña a que es para la gloria de Dios, como nos enseña Jesucristo en su Sermón del Monte, que son para la gloria de Dios. Son para la gloria de Dios. Nuestras buenas obras son para glorificar a Dios. Así que tenemos que entender, las obras las buenas obras, los buenos actos, etcétera, no tienen nada que ver con la salvación, pero sí son para evidencia, evidencia de la obediencia a Dios y a su Cristo, también evidencia de nuestra fe, evidencia de nuestro cambio, etcétera. Por ejemplo, el profeta Juan, el Bautista, dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. O en otras palabras, hagan obras dignas de arrepentimiento. Por tanto, las obras dan evidencia de un cambio, de la fe, de la obediencia, etcétera. Las buenas obras. Pero no tan solo son para evidenciar. Tenemos que tener entendido esto. Primera de Corintios, como estamos estudiando, 1 Corintios 3:14 dice: si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, la obra refiere tanto a la obediencia, tanto a demostrar la fe, una fe perseverante, o también para glorificar a Dios. A esto nos referimos con respecto a la obra. Nuevamente repito, la obra no significa, no tiene relevancia con respecto a la salvación. La salvación es por la fe en Jesucristo, y esto por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo a los Efesios, si no me recuerdo. A los Efesios. Por tanto, las obras, cuando se habla de obras, es con respecto a la evidencia, etcétera, para la gloria de Dios y para demostrar frutos dignos de arrepentimiento, etcétera, las obras. Pero no refieren a la salvación en nada. Si permaneciera en la obra, como mencioné, las obras de alguno que sobreedificó, esto sea en la obediencia, en la fe perseverante, etcétera, recibirá recompensa. Así que, ¿cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es el sentido que debemos tomarle a las buenas obras? Las buenas obras son para evidenciar nuestro arrepentimiento, prácticamente, con lo que enseña el profeta Juan, el Bautista. Demostrar la fe perseverante, como se nos enseña mediante el apóstol Santiago, y también glorificar a Dios. También podría agregar otro punto: las obras son para demostrar nuestro amor a Jesucristo. Jesucristo nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Por tanto, las buenas obras es para demostrar nuestro amor a Jesucristo. Así que son bastantes puntos, pero no tan solo es demostrar y hacer y etcétera. No, las buenas obras traen recompensa. Por tanto, no se diga usted o no piense usted que las obras no tienen mérito alguno. No, tienen su recompensa.